Años de tensión no me impidieron invitar a mis padres y hermano a cenar. Durante la cena, mi padre me deslizó un aviso de desalojo por mi propia casa. Mi madre sonrió: 7 días. Tu hermano necesita la casa. No discutí. Entonces, mi mejor amiga le dio a mi padre un sobresellado. El color se le fue del rostro al. Me llamo Aurora Gómez. Tengo 32 años. Y el Día de Acción de Gracias de 2023 se suponía que sería el año en que finalmente demostraría mi valía. Había pasado 3 semanas preparando esa cena. 3 semanas completas de planificación, compras, preparación y decoración de mi pequeña pero hermosa casa de 2 dormitorios en Renfield Lane en Cedar Falls, Iowa. Había comprado el pavo en la carnicería de Oak Street, la que lo sumerge en salmuera seca durante 48 horas, para que la piel salga dorada y crujiente. Había hecho el relleno de pan de maíz de mi abuela Ofelia desde cero, usando su tarjeta de receta manuscrita que guardaba en una pequeña caja de madera encima de mi refrigerador. Había horneado 2 pasteles, uno de batata y otro de manzana, ambos con cortezas enrejadas que me llevaron 4 intentos para que salieran bien. Había puesto la mesa con las servilletas de tela color crema que encontré en una venta de bienes en Waterloo la primavera anterior. Había colocado un centro de mesa de trigo seco y velas color borgoña en el centro de mi mesa de comedor, una mesa que yo misma había reacabado con papel de lija y tinte de nogal a lo largo de 2 fines de semana. Hice todo esto porque quería que mi familia entrara por la puerta principal y sintiera algo. Quería que vieran que yo, Aurora Gómez, la hija que siempre había sido descrita como la difícil, había construido una vida digna de respeto. Permítanme retroceder. Permítanme decirles quién soy y cómo llegué a esa mesa. Crecí en una casa estilo rancho de ladrillo en Sycamore Drive, a unos 12 minutos de donde vivo ahora. Mis padres son Roberto y Carmen Gómez. Mi padre trabajó como gerente regional de ventas para una empresa de suministros agrícolas durante más de 30 años. Mi madre fue contadora para una oficina dental hasta que se jubiló anticipadamente a los 56 años. Tengo un hermano menor llamado Daniel. Daniel tiene 28 años. Y desde que tengo memoria, Daniel ha sido el hijo alrededor del cual gira mi familia. Daniel nació cuando yo tenía 4 años, e incluso a esa edad, pude sentir el cambio. Mi madre siempre había querido un hijo. Me lo dijo una vez cuando tenía unos 11 años, no con crueldad, sino con una especie de honestidad descuidada que caló aún más hondo. Dijo: cuando naciste, Aurora, fui feliz. Pero cuando Daniel llegó, me sentí completa. Lo dijo mientras doblaba la ropa, sin siquiera mirarme, como si fuera la frase más natural del mundo. Mi padre era más sutil en su favoritismo, pero estaba ahí. Él fue el entrenador del equipo de béisbol de Daniel. Asistió a todos los partidos de Daniel desde la liga infantil hasta la escuela secundaria. Ayudó a Daniel a comprar su primer coche, una Chevy Silverado usada. Cuando Daniel cumplió 16, confirmó el primer contrato de alquiler de Daniel. Cuando Daniel se mudó a los 20, cuando yo cumplí 16, recibí una tarjeta con $20 y un recordatorio para mantener mis calificaciones. No les cuento esto para que sientan lástima por mí. Se lo cuento porque cuando entiendan el patrón, la cena de acción de gracias tendrá todo el sentido. Me mudé de la casa de mis padres cuando tenía 18 años. Había ahorrado dinero trabajando a tiempo parcial en una ferretería y un trabajo de niñera los fines de semana para una familia del vecindario. Conseguí un pequeño apartamento en el centro de Cedar Falls y me inscribí en la Universidad del Norte de Iowa para estudiar contabilidad. Me abrí camino en la universidad, tardando 5 años en lugar de 4 porque solo podía permitirme ir a tiempo parcial algunos semestres. Me gradué con un título en contabilidad, aprobé mi examen de CPA en el segundo intento y conseguí un trabajo en una firma llamada Brennan y Whitmore en Waterloo. Empecé con $42,000 al año, y cuando cumplí 30, había ascendido a asociada senior, ganando $71,000. Compré mi casa en Renfield Lane cuando tenía 29 años. Era una pequeña casa de 2 dormitorios y un baño construida en 1957. Necesitaba trabajo. La cocina tenía gabinetes originales que se estaban cayendo a pedazos. El baño tenía un piso de baldosas agrietadas. El techo necesitaba parches, pero era mía. Puse un pago inicial de $18,000, dinero que había ahorrado durante años de disciplina y sacrificio,
y firmé la hipoteca solo a mi nombre. Pasé los siguientes 3 años arreglándola lentamente. Aprendí a instalar pisos laminados viendo vídeos en línea. Pintaba cada pared yo misma. Reemplacé el grifo de la cocina, instalé una nueva lámpara en el comedor y construí huertos elevados en el patio trasero. Mi casa no era elegante, pero fue el mayor logro de mi vida. Y luego estaba mi vecina Raquel Ramírez, quien se mudó al lado unos 6 meses después que yo. Tenía 35 años en ese momento, una mujer alta con piel morena oscura y rastas que usualmente llevaba recogidas en un pañuelo. Trabajaba como asistente legal en una oficina de abogados en Waterloo llamada Kendrick Sable y Asociados. La primera vez que nos conocimos, estaba cargando una caja de libros por las escaleras de su casa y me acerqué y me ofrecí a ayudar. Me miró, sonrió ampliamente y dijo: «He estado cargando cajas durante 3 horas, y eres la primera persona en esta calle que siquiera me mira». Sí, me encantaría ayuda. Nos hicimos amigas esa misma tarde. Durante los siguientes 3 años, Raquel se convirtió en la amiga más cercana que jamás había tenido. Era la persona a la que llamaba cuando mi coche no arrancaba en enero. Era la persona que me traía sopa cuando tenía gripe. Era la persona que se sentaba conmigo en mi porche trasero en las noches de verano, bebiendo té helado y hablando de todo y de nada. Y era la persona que entendía, sin que tuviera que explicarlo con doloroso detalle, que mi familia nunca me había hecho un hueco en el centro de sus vidas. Raquel vio el favoritismo porque vio cómo mis padres me trataban cuando me visitaban. La vio a mi madre caminar por mi casa y comentar todo lo que estaba mal en lugar de lo que estaba bien. La vio a mi padre venir a mi puerta una vez para preguntar si podía prestarle $3.000 a Daniel porque Daniel estaba pasando por una mala racha. La vio decir que sí. La vio nunca recuperarlo. Raquel nunca me dijo qué hacer. Simplemente escuchaba y luego decía algo tranquilo y agudo como una pequeña cuchilla de verdad. Una vez, después de que mi madre se fue de mi casa sin despedirse, Raquel dijo: «Aurora, las personas que se supone que te aman más no deberían ser las que te hagan sentir más pequeña». Llevé esa frase conmigo durante mucho tiempo. Para el otoño de 2023, no había tenido una reunión familiar importante en mi casa en más de 2 años. La última vez que lo intenté fue en la Navidad de 2021, y terminó con mi padre diciéndome que mi salsa estaba demasiado aguada y mi madre pasando toda la noche hablando de cómo Daniel acababa de conseguir un ascenso en su trabajo de almacén. Daniel, por su parte, había llegado 90 minutos tarde, comido 2 platos de comida y se había ido sin ayudar a limpiar. Pero yo soy alguien que sigue intentándolo. Ese es mi defecto y mi fuerza. Sigo buscando a personas que no me buscan. Y así, a principios de noviembre de 2023, llamé a mi madre y los invité a todos para Acción de Gracias. Mis padres, Daniel, dije que cocinaría todo. Dije que lo haría especial. Mi madre hizo una pausa en el teléfono y luego dijo: «Bueno, Daniel no tiene planes, así que supongo que podríamos ir». No dijo: «Nos encantaría». No dijo: «Suena maravilloso». Solo Daniel no tiene planes. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije a mí misma que la comida hablaría por mí, la casa hablaría por mí, el esfuerzo hablaría por mí. No tenía idea de que mi padre iba a traer un documento a mi propia mesa de Acción de Gracias que intentaría quitármelo todo. Y no tenía idea de que Raquel Ramírez, mi tranquila y constante vecina, se había estado preparando para este momento durante más tiempo del que yo sabía. La mañana de Acción de Gracias. Me desperté a las 5:30. El pavo necesitaba ir al horno a las 6 si quería que estuviera listo para las 2 de la tarde. Ya había preparado la salmuera la noche anterior y había secado el ave con palmaditas. Lo froté con mantequilla, romero, tomillo y ajo, lo puse en la asadera y puse el horno a 325 grados. Mientras el pavo se cocinaba, me moví por la casa como una mujer en una misión. Barrí los pisos. Limpié las encimeras. Encendí una vela en el baño que olía a canela y clavo. Revisé la mesa por 4ª vez. Tenía 4 puestos. Uno para mí, uno para mi madre, uno para mi padre y uno para Daniel. Cada puesto tenía una servilleta de tela doblada en triángulo, un plato hondo, un plato de ensalada, un vaso de agua y una copa de vino. Había comprado una botella de Pinot Noir y una botella de sidra espumosa porque Daniel no bebía vino.
A las 9 de la mañana, la casa olía increíble. El pavó se estaba dorando. La cazuela de batata estaba ensamblada y esperando para entrar una vez que saliera el pavó. Las judías verdes estaban preparadas en una sartén con ajo y almendras. Los panecillos estaban subiendo en la encimera. Los pasteles se estaban enfriando en una rejilla cerca de la ventana. Me paré en medio de mi cocina y me sentí orgullosa. Genuinamente orgullosa. No de una manera ostentosa, sino de la manera que viene de saber que hiciste algo difícil completamente por tu cuenta. Yo había construido esta vida. Me había ganado este hogar. Había preparado esta comida con mis propias manos. A las 10:15, llamaron a mi puerta trasera. Abrí y allí estaba Raquel parada en el porche con un suéter color óxido y jeans, sosteniendo un pequeño plato cubierto con papel de aluminio. Un mousse de ajo asado, dijo, para tu aperitivo. Raquel, no tenías que hacer eso. Sé que no tenía. Por eso lo hice. Entró y se apoyó en la encimera mientras yo revolvía la salsa. Miró la mesa y sonrió. Aurora, esto se ve hermoso. ¿Tú crees? Lo sé. Así que hiciste todo esto tú misma. Eso significa algo. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. No quería llorar antes de que mi familia llegara. Ya había decidido que hoy sería un buen día. Iba a controlar mis emociones, mantener la calma y dejar que la fiesta fuera pacífica. Raquel se quedó unos 20 minutos. Hablamos de sus planes. Iba a tener un día de acción de gracias tranquilo en casa con su perro, un gran golden retriever llamado Bruno. Dijo que iba a hacer un pequeño pollo asado y ver películas viejas. Le dije que era bienvenida a venir si cambiaba de opinión, pero ella negó con la cabeza. Hoy es sobre tu familia, dijo. Pero estoy justo al lado. Lo sabes. Asentí. Me abrazó y se fue por la puerta trasera. Mis padres y Daniel se suponía que llegarían a la 1:45. Recibí un mensaje de texto de mi madre que decía, llegando tarde. Daniel se quedó dormido. Estaremos allí a las 2. Por supuesto, Daniel se quedó dormido. Daniel tenía 28 años y todavía no podía poner una alarma. Pero me dije a mí misma que estaba bien. Ajusté el horno. Cubrí los platos. Me senté en el sofá y esperé. Llegaron a las 2:20. Mi padre entró en el camino de entrada en su Ford Explorer plateado, y los tres salieron. Mi madre llevaba un vestido azul marino y un cardigan beige. Mi padre vestía kakis y una camisa de franela. Daniel llevaba jeans, una sudadera con capucha arrugada y zapatillas que parecían no haber sido lavadas en un año. Abrí la puerta principal y sonreí. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!, dije. Mi madre entró primero. Miró alrededor de la sala de estar y dijo, ¿moviste el sofá? Sí, el mes pasado. ¿Te gusta? Hace que la habitación parezca más pequeña. Mi padre entró detrás de ella. Me asintió, pero no me devolvió el saludo de Feliz Día de Acción de Gracias. Solo dijo, huele bien aquí. Daniel entró último. No me saludó en absoluto. Fue directo a la cocina, abrió el refrigerador y sacó una lata de refresco. La abrió y tomó un largo trago. Daniel, dije. Hay bebidas puestas en la mesa. Quería una Coca-Cola, dijo, y entró en la sala de estar. Respiré hondo. Me recordé a mí misma que hoy era sobre la comida, no sobre la actitud. Me dije a mí misma que si solo podía superar la cena, solo servir la comida y sentarnos juntos y compartir una comida pacífica, entonces quizás algo en nuestra familia podría comenzar a sanar. Saqué la comida a las 2:30. El pavó trincheado y arreglado en la fuente, el relleno, dorado y fragante, la cazuela de batata con un crumble de nueces encima, las judías verdes, la salsa de arándanos, casera, no de lata. Los panecillos, calientes y suaves, la salsa en una pequeña salsera de cerámica que había pertenecido a mi abuela. Todos se sentaron. Dije unas breves palabras de agradecimiento. Agradecí a Dios por la comida, por el techo sobre nuestras cabezas y por la oportunidad de estar juntos.
No me puse emotiva. Lo mantuve breve durante los primeros 15 minutos. Las cosas estaban bien. No cálidas, no alegres, pero bien. Mis padres comieron en silencio. Daniel apiló su plato y comió rápido, como siempre hacía. Mi madre elogió el pavó, lo que me sorprendió. Mi padre pidió una segunda ración de relleno. Comencé a relajarme. Quizás esto iba a funcionar. Quizás el esfuerzo había valido la pena. Quizás podían ver cuánto había puesto en esto. Entonces mi padre se aclaró la garganta. Empujó su plato a un lado ligeramente y metió la mano en el bolsillo interior de su camisa de franela. Sacó un trozo de papel doblado, blanco, tamaño legal, doblado en 3. Lo colocó sobre la mesa frente a él y lo desdobló lentamente. Mi madre dejó el tenedor. Lo estaba observando con una expresión que solo puedo describir como calma ensayada. Ella sabía que esto venía. Lo habían planeado, ambos. Aurora, dijo mi padre. Su voz era plana. No enfadada, no triste, simplemente plana, como si estuviera leyendo de un guión. Necesito hablar contigo sobre esta casa. ¿Sobre qué? Dije. Pude sentir algo frío comenzando a formarse en mi estómago. Deslizó el papel sobre la mesa hacia mí. Lo miré. El encabezado decía, aviso para desocupar. Debajo estaba mi nombre completo, Aurora María Gómez, y la dirección de mi casa, 412 Renfield Lane, Cedar Falls, Iowa. Afirmaba que tenía 7 días para desocupar la propiedad. Lo miré fijamente. Las palabras no tenían sentido. Esta era mi casa. Mi nombre estaba en la hipoteca. La había comprado. La había pagado. Había sangrado por ella. ¿Qué es esto? Dije. Mi madre juntó las manos delante de ella y sonrió. No una sonrisa cálida, sino una satisfecha. Dijo, 7 días, Aurora. Tu hermano necesita esta casa. Miré a Daniel. Seguía comiendo. No levantó la vista. No parecía culpable. No parecía nada. Simplemente se metía el relleno en la boca como si esta conversación no tuviera nada que ver con él. Esta es mi casa, dije. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban debajo de la mesa. Mi padre dijo, está en la propiedad de la tierra familiar Gómez. El lote donde se asienta esta casa es parte de una parcela que heredé de tu abuelo. Nunca te transferí formalmente los derechos sobre la tierra. La casa puede estar a tu nombre, pero la tierra no. Sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. No podía respirar. Miré el aviso sobre la mesa. La tinta negra sobre papel blanco se interponía entre nosotros como un muro, separando la vida que había construido de la vida que mi padre ahora intentaba destruir. Mis ojos recorrieron el documento de nuevo, buscando algo que le diera sentido. Pero cada línea confirmaba lo que mi padre acababa de decir. El lote, la tierra real debajo de mi casa, figuraba como propiedad de Roberto Ernesto Gómez, no mía. Cuando compré esta casa, dije lentamente. La tierra estaba incluida. Firmé una escritura. Pasé por una compañía de títulos. Todo estaba despejado. Mi padre negó con la cabeza. Esa compañía de títulos cometió un error. No detectaron la división en los registros originales de la parcela. Tu abuelo me cedió 40 acres en 1989. Y esos 40 acres incluyen el lote donde se asienta esta casa. El propietario anterior de esta casa tenía un contrato de arrendamiento sobre la tierra, no la propiedad. Cuando compraste la casa, compraste la estructura, pero el acuerdo de uso de la tierra nunca te fue transferido formalmente. Pude sentir mi corazón latir en mi garganta. Mi mente estaba acelerada. Había pagado $112,000 por esta casa. Había pagado $18,000 de enganche. Había pasado 3 años haciendo la mía. Y ahora mi padre estaba sentado frente a mí en mi propia mesa, comiendo mi comida, y diciéndome que el suelo bajo mis pies no era mío. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté. ¿Por qué hoy? ¿Por qué acción de gracias?
Mi madre respondió antes de que mi padre pudiera, porque Daniel necesita un lugar donde vivir y no nos estamos volviendo más jóvenes. Aurora, esta es propiedad familiar. Debe permanecer en la familia. Yo soy familia, dije. ¿Sabes a lo que me refiero?, dijo ella. Y yo sabía a lo que se refería. Se refería a Daniel. Siempre se refería a Daniel. Me giré para mirar a mi hermano. Había terminado su segundo plato y estaba cogiendo un panecillo. Todavía no me había mirado. Su silencio era más fuerte que cualquier cosa que mis padres estuvieran diciendo. Daniel, dije. ¿Sabías esto? Se encogió de hombros. Solo un encogimiento de hombros como si le hubiera preguntado sobre el clima. Luego dijo, papá lo mencionó hace un par de semanas. Necesito un lugar, Aurora. Mi contrato de alquiler termina en diciembre y no puedo pagar otro depósito. Así que tu solución es quedarte con mi casa. No es tu casa, dijo mi madre. Está en la tierra de tu padre. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No se rompió, todavía no, pero se agrietó. Como una presa con una fisura que la recorre, conteniendo un lago de cada decepción, cada desaire, cada vez que me decían que Daniel era lo primero. Pagué por esta casa, dije. Tengo una hipoteca a mi nombre. Tengo recibos de cada reparación que he hecho. Reemplacé el techo. Reconstruí la cocina. Planté el jardín. He vivido aquí durante 3 años y ni una sola vez, ninguno de ustedes mencionó la tierra. Mi padre se recostó en su silla. No pensé que necesitaría hacerlo. No pensaste que necesitarías hacerlo porque pensaste que simplemente me rendiría cuando me lo pidieras. Eso es lo que pensaste, ¿verdad? Que podías aparecer en Acción de Gracias, entregarme un aviso de desalojo, y yo haría mis maletas y le entregaría las llaves a Daniel. Nadie dijo nada por un momento. Mi madre rompió el silencio. Aurora, no seas dramática. Este es un asunto familiar. Lo estamos manejando en privado dentro de la familia. No lo están manejando, dije. Me están tendiendo una emboscada en mi propia casa durante una cena festiva que pasé 3 semanas preparando. Pensamos que sería más fácil discutirlo en persona, dijo mi padre. ¿Más fácil para quién? No respondió. Volví a mirar el aviso de desalojo. En la parte inferior, había una línea para un sello notarial. No había sido notariado. No había firma de abogado. No había sello de registro judicial. Este documento no era oficial. Era una amenaza disfrazada de lenguaje legal. Pero aún así era aterrador porque mi padre tenía razón en una cosa. Si la tierra realmente estaba a su nombre, y si la compañía de títulos había cometido un error, entonces estaba de pie en un terreno que no me pertenecía. No importaba que hubiera pintado las paredes o arreglado la fontanería o plantado hortensias a lo largo del camino de entrada si la tierra era suya. Mi casa era solo una estructura sentada en tierra prestada. Doblé el papel con cuidado y lo coloqué junto a mi plato. No lloré. No grité. No rogué. Había pasado toda mi vida entrenándome para no reaccionar de la manera que mi familia esperaba de mí porque cualquier muestra de emoción se usaría en mi contra. Si lloraba, era demasiado sensible. Si discutía, era difícil. Si me quedaba callada, era complaciente. Habían manipulado cada respuesta para que, sin importar lo que hiciera, ellos ganaran. Necesito que todos se vayan, dije. Mi madre miró a mi padre. Mi padre miró a Daniel. Daniel miró su plato vacío. Aurora, comenzó mi madre. No, dije. Les pedí que se fueran. Esta es mi casa. Independientemente de lo que diga ese papel, están sentados en mi mesa comiendo comida que preparé, y me entregaron un aviso de desalojo. No se quedan para el postre. Mi padre se levantó lentamente. Se abrochó la camisa de franela como si estuviera saliendo de una reunión de negocios. Mi madre cogió su bolso del respaldo de su silla. Daniel se levantó y tomó uno de los panecillos de la canasta, envolviéndolo en una servilleta y metiéndolo en el bolsillo de su sudadera con capucha.
Ese pequeño detalle casi me destruyó. Ni siquiera podía irse sin llevarse algo mío. Caminaron hacia la puerta principal. Mi padre hizo una pausa y se giró. Tienes 7 días, Aurora. Presentaré formalmente el lunes. Se fueron. La puerta se cerró y me quedé sola en mi comedor, rodeada de comida que nadie había terminado. Mirando una salsera agrietada que de alguna manera se había volcado durante la confrontación. No me moví durante mucho tiempo. Me quedé allí con las manos planas sobre la mesa, afianzándome, tratando de sentir algo sólido. Las velas seguían encendidas. El pavó seguía caliente. El relleno permanecía intacto en el centro de la mesa, perfectamente dorado, perfectamente inútil. Entonces llamaron a la puerta trasera. Caminé por la cocina y abrí. Raquel estaba parada en el porche. Todavía vestía su suéter color óxido, pero se había puesto un abrigo. Detrás de ella, Bruno estaba sentado en su porche, observando con la cabeza inclinada. Los vi irse, dijo Raquel. ¿Estás bien? Abrí la boca para decir que sí, y en cambio comencé a sollozar. No lágrimas silenciosas, no el tipo digno. El tipo feo, jadeante, de todo el cuerpo que viene cuando has estado conteniendo algo durante tanto tiempo que tu pecho parece hundirse. Raquel entró, cerró la puerta detrás de ella y me abrazó. No preguntó qué había pasado. No me dijo que me calmara. Simplemente se quedó allí en mi cocina con los brazos alrededor de mí y me dejó desmoronarme. Cuando finalmente dejé de llorar, me sentó en la mesa de la cocina y me sirvió un vaso de agua. Le conté todo. El aviso, el reclamo de la tierra, el plazo de 7 días, la forma en que mi madre sonrió, la forma en que Daniel tomó el panecillo. Raquel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobresellado. Era un sobre comercial estándar, blanco y sin nada escrito por fuera. Lo colocó sobre la mesa frente a mí. Aurora, dijo, necesito contarte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Raquel se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Un sobresellado reposaba entre nosotras, blanco y liso, como si no fuera nada importante, pero la forma en que Raquel lo colocó suavemente, deliberadamente, la forma en que se depositaría algo frágil que podría cambiarlo todo. Me dijo que era todo menos ordinario. Hace 3 meses, comenzó Raquel. Estaba trabajando tarde en la firma. Tuvimos un cliente que vino con una disputa de propiedad y el abogado supervisor, el señor Solís, me pidió que buscara los registros de parcelas del condado. Estaba revisando la base de datos y me encontré con un nombre que reconocí, Gómez. Sentí que me faltaba el aliento, pero no la interrumpí. No lo estaba buscando, continuó. Quiero que entiendas que estaba haciendo mi trabajo buscando registros para un caso completamente diferente. Pero cuando vi el nombre Gómez vinculado a una parcela en Cedar Falls, me detuve porque sé dónde vives, Aurora. Conozco tu dirección y conozco tu apellido. Juntó las manos sobre la mesa. Así que miré más de cerca. Busqué el historial completo de la parcela del lote en 412 Renfield Lane, y lo que encontré me preocupó lo suficiente como para que pasara los siguientes 3 meses investigando discretamente por mi cuenta. ¿Qué encontraste?, pregunté. Mi voz apenas era un susurro. Tu padre tiene razón en una cosa. La parcela original de 40 acres le fue escriturada por tu abuelo, Ernesto Gómez, en 1989. Eso está en los registros del condado. Pero lo que tu padre o no sabe o está eligiendo no decirte es que en 2003 tu abuelo presentó una enmienda a esa escritura. Hizo una pausa y dejó que eso se asentara. ¿Una enmienda?, dije. Sí. En 2003, tu abuelo fue al registro del condado con un abogado y presentó una enmienda de escritura correctiva que excluía 5 lotes específicos de la parcela que se le había escriturado a tu padre. Esos 5 lotes fueron segregados y colocados en un fideicomiso separado. El fideicomiso se llamó Fideicomiso de Tierras Familiar Ofelia Gómez. Fue nombrado en honor a tu abuela. Mi abuela Ofelia. La mujer cuya receta de relleno había hecho ese día. La mujer que solía dejarme sentar en su regazo y me leía de un libro de poemas que guardaba en su mesita de noche.
La mujer que murió cuando yo tenía 19 años y dejó un vacío en mi vida que nadie más en mi familia jamás intentó llenar. Los 5 lotes en ese fideicomiso, dijo Raquel. Incluyen el lote en 412 Renfield Lane. La miré fijamente. ¿Mi lote? Tu lote. El documento del fideicomiso nombra beneficiarios específicos para cada uno de los 5 lotes y la beneficiaria que figura para el lote en 412 Renfield Lane es Aurora María Gómez. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso las llamas de las velas en la mesa del comedor parecían dejar de parpadear. Pude escuchar el reloj en la pared tic-tac lento y constante como un latido fuera de mi cuerpo. Mi abuelo me dejó la tierra, dije. ¿Lo hizo? En 2003, 14 años después de haber cedido originalmente los 40 acres a tu padre, regresó y segregó 5 lotes, los puso en un fideicomiso a nombre de tu abuela y te designó como beneficiaria del lote donde ahora se asienta tu casa. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué nadie me lo dijo? No puedo responder la primera pregunta, dijo Raquel. No conocí a tu abuelo, pero puedo decirte por qué nadie te lo dijo. El fideicomiso se registró a nivel de condado, pero la notificación se envió a la dirección de tu abuelo en ese momento, que era un apartado postal en Jessup. Después de que falleció, nadie revisó ese apartado. Los documentos del fideicomiso nunca se recogieron, nunca se abrieron, nunca se entregaron a nadie. Permanecieron en el sistema del condado, debidamente registrados pero funcionalmente invisibles. ¿Y tu padre fue notificado por correo certificado en 2003 de que se había hecho una enmienda a la escritura de la parcela? El acuse de recibo de correo certificado muestra que alguien en la casa de tus padres firmó por ello. Alguien firmó por ello, repetí. Así que lo sabían. Alguien en ese hogar lo sabía. Si fue tu padre o tu madre, no puedo decirlo con certeza, pero la notificación fue recibida. Sentí una ola lenta y cálida de ira creciendo en mi pecho. No del tipo que te hace gritar, del tipo que se asienta en tus huesos y cambia la forma en que te paras. Mi abuelo había pensado en mí 20 años atrás, cuando yo tenía 12 años y era invisible en mi propia familia. Mi abuelo había ido a un abogado, había presentado documentos legales, había tallado un pedazo de tierra y había puesto mi nombre en él. Había intentado protegerme. Había intentado asegurarse de que, pasara lo que pasara, yo tendría un terreno bajo mis pies que nadie podría quitarme, y alguien de mi familia había interceptado esa notificación y la había enterrado. Hay más, dijo Raquel. La miré. Dentro de este sobre hay una copia certificada del documento del fideicomiso, la enmienda de escritura correctiva y el acuse de recibo de correo certificado que muestra que la notificación fue firmada en la dirección de tus padres en 2003. Los obtuve del registro del condado. Son oficiales. Están notariados. Son legales. Empujó el sobre más cerca de mí. También hay una carta del señor Solís de mi firma. Le conté tu situación. Sin entrar en detalles personales sobre tu familia, revisó los documentos y escribió una opinión legal preliminar. Su opinión es que el fideicomiso prevalece sobre la escritura original de la parcela, que el lote en 412 Renfield Lane es legalmente tuyo, como beneficiaria nombrada del fideicomiso, y que cualquier intento de tu padre de presentar un desalojo basado en su reclamo sobre esa ley fracasaría. Tomé el sobre. Era ligero en mis manos. Ligero como el papel, pero se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, no enfadada, solo preguntando sinceramente. Raquel respiró hondo. Porque al principio no estaba segura. Necesitaba verificar todo. Necesitaba asegurarme de que el fideicomiso seguía siendo válido, que no había sido impugnado o disuelto. Pasé 3 meses revisando registros, cotejando expedientes, asegurándome de que lo que estaba a punto de decirte fuera hermético. No quería darte esperanzas y luego que se desmoronaran. Ya habías tenido suficientes cosas desmoronadas. La miré al otro lado de la mesa, y vi algo que me había estado perdiendo toda mi vida. Alguien que se preocupaba lo suficiente como para ser minuciosa, alguien que me amaba lo suficiente como para tomarse el tiempo de asegurarse de que estuviera protegida antes incluso de decirme que estaba en peligro. Raquel, dije, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora mismo. Solo ten en cuenta que la tierra es tuya, la casa es tuya,
y ningún trozo de papel que tu padre deslice sobre una mesa puede cambiar eso. Sostuve el sobre contra mi pecho y volví a llorar, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de algo que casi había olvidado cómo sentir, alivio. Un alivio profundo hasta los huesos de que alguien, en algún lugar, me había mirado y había pensado que valía la pena protegerla. Mi abuelo Ernesto, un hombre tranquilo con manos rudas y voz suave, se había sentado en una habitación con un abogado hace 20 años y había dicho mi nombre. Había dicho, este lote es para Aurora. Y luego había presentado los papeles para hacerlo realidad. Le hice una promesa silenciosa en ese momento. No desperdiciaría lo que me dio. Y no dejaría que nadie me lo quitara. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con el contenido del sobre de Raquel extendido frente a mí, leyendo cada documento 3 veces, 4 veces, hasta que las palabras se difuminaban y luego volvían a enfocarse. El documento del fideicomiso tenía 5 páginas, escrito en lenguaje legal formal que tuve que leer lentamente, pero el núcleo era inconfundible. El fideicomiso de tierras familiar Ofelia Gómez, establecido el 14 de mayo de 2003, designaba 5 lotes específicos de la parcela original de 40 acres como propiedad fiduciaria protegida. El lote número 3, el lote en 412 Renfield Lane, fue designado a Aurora María Gómez al cumplir los 25 años o al momento de la venta y ocupación de la propiedad ubicada en el lote, lo que ocurriera primero. Había comprado mi casa cuando tenía 29 años. La condición de ocupación se había cumplido. El fideicomiso se había activado en el momento en que firmé mi hipoteca y me mudé. La tierra había sido mía durante 3 años, y yo ni siquiera lo sabía. El acuse de recibo de correo certificado fue la parte que me revolvió el estómago. Estaba fechado el 2 de junio de 2003. La tarjeta de acuse de recibo mostraba una firma, y aunque la letra era ligeramente diferente de lo que recordaba, estaba casi segura de que pertenecía a mi madre, Carmen Gómez. Ella había firmado la carta que notificaba a mi padre que la escritura de su tierra había sido modificada. Ella la había recibido. ¿La había abierto o la había escondido? De cualquier manera, nunca me lo había dicho. La carta del señor Solís era directa. Afirmaba que, según su revisión, el fideicomiso era válido. La designación del beneficiario era clara y cualquier solicitud de desalojo basada en un reclamo sobre el lote sería impugnada, y en su opinión legal, desestimada. También señaló que mi padre podría enfrentar posibles consecuencias legales por presentar un aviso de desalojo fraudulento si estaba al tanto de la enmienda del fideicomiso y decidió proceder de todos modos. A las 6 de la mañana del viernes, el día después de Acción de Gracias, hice una cafetera y llamé a Raquel. Respondió al primer timbrazo. ¿Dormiste?, preguntó. No. Bien. Yo tampoco. Necesitamos hablar sobre los próximos pasos. A las 8 de esa mañana, Raquel estaba sentada en la mesa de mi cocina otra vez, esta vez con una libreta amarilla y un bolígrafo. Ya había llamado al señor Solís a casa, se había disculpado por la interrupción de la festividad y le había preguntado si estaría dispuesto a tomarme como cliente si las cosas escalaban. Dijo que sí. Dijo que se reuniría conmigo el lunes. Esto es lo que creo que va a pasar, dijo Raquel. Tu padre dijo que presentaría formalmente el lunes. Eso significa que irá al tribunal del condado e intentará iniciar un procedimiento de desalojo. Cuando lo haga, el tribunal revisará los registros de propiedad, y si la enmienda del fideicomiso está debidamente registrada, que lo está, su presentación será marcada. ¿Pero qué pasa si el tribunal no lo detecta? ¿Qué pasa si se escapa? Por eso el señor Solís es importante. Si tu padre presenta la solicitud, nosotros presentamos una respuesta de inmediato. Adjuntamos los documentos del fideicomiso. Solicitamos una audiencia y lo cerramos antes de que llegue a ninguna parte. Asentí. Pero había algo más que me carcomía. Algo que no tenía nada que ver con leyes o expedientes o registros de propiedad. ¿Por qué mi abuelo segregaría esos lotes?, pregunté. Le dio a mi padre los 40 acres completos. ¿Por qué recuperar algunos? Raquel dejó su bolígrafo. Me pregunté lo mismo. Así que investigué y encontré un documento más que no puse en el sobre porque no estaba segura de que estuvieras lista para él.
Metió la mano en su bolso y sacó una sola hoja de papel. Era una fotocopia de una carta manuscrita. La letra era temblorosa, del tipo que viene con la edad, pero era legible. En la parte superior, decía, a quien corresponda, de Ernesto Rey Gómez, fechada el 22 de abril de 2003. Se la quité y la leí. La carta estaba escrita al abogado que había ayudado a mi abuelo a establecer el fideicomiso. En ella, mi abuelo explicaba sus razones para modificar la escritura. Escribió que se había dado cuenta de que su hijo Roberto mostraba favoritismo hacia uno de sus dos nietos. Escribió que había observado, durante las visitas familiares, que su nieta Aurora era ignorada, subestimada y excluida de los recursos y la atención familiar. Escribió que había intentado hablar con su hijo sobre esto en varias ocasiones y que cada vez Roberto había descartado sus preocupaciones. La carta continuaba con un párrafo que leí tantas veces que podría recitarlo de memoria. Mi abuelo escribió: soy un hombre viejo y no me quedan muchos años, pero tengo suficiente juicio para ver que mi nieta Aurora va a necesitar algo sólido sobre lo que apoyarse algún día. Sus padres no se lo darán. Así que yo lo haré. Estoy apartando estos 5 lotes para que, sin importar lo que Roberto haga con el resto de la tierra, Aurora tenga un pedazo de tierra que le pertenezca. Hago esto porque cada niño merece ser visto. Y si sus padres no la ven, entonces al menos la ley lo hará. Dejé la carta sobre la mesa y apoyé las manos sobre la madera. Pude sentir la veta bajo mis dedos. Pude sentir la mesa que había reacabado en la casa que había reparado en el lote que mi abuelo había protegido. Me vio, susurré. Raquel se estiró sobre la mesa y colocó su mano sobre la mía. ¿Lo hizo? Durante los siguientes 2 días, sábado y domingo, me preparé. Raquel me ayudó a organizar cada documento en una carpeta. Escribió una cronología de los acontecimientos, comenzando con la escritura original de 1989, la enmienda de 2003, el acuse de recibo de correo certificado, mi compra de la casa en 2020 y el aviso de desalojo de Acción de Gracias. Lo imprimió todo por triplicado. También revisé mis propios registros. Saqué mis documentos originales de hipoteca, mis papeles de cierre, el informe de título que se había hecho cuando compré la casa. Encontré lo que Raquel sospechaba que encontraría. La compañía de títulos había realizado una búsqueda sobre la propiedad, pero había utilizado una base de datos limitada que no detectó la enmienda del fideicomiso. El lote aparecía bajo la escritura original de la parcela a nombre de mi padre. La compañía de títulos lo había incluido como parte de la propiedad que se transmitía con la casa. Fue un error, pero la enmienda del fideicomiso la anulaba. El fideicomiso se registró a nivel de condado, que era la autoridad superior. El domingo por la noche, hice algo que no había hecho en años. Conduje hasta el cementerio de Jessup, donde estaban enterrados mis abuelos. Hacía frío, el tipo de frío cortante de Iowa que te hace llorar los ojos en el momento en que sales. Me paré frente a la lápida que decía Ernesto Rey Gómez 1931 a 2007. Amado esposo, padre y abuelo. Al lado estaba la piedra de mi abuela. Ofelia June Gómez 1934 a 2004. Su amor era la tierra sobre la que nos apoyábamos. Me quedé allí mucho tiempo. No recé ni pronuncié un discurso. Simplemente me quedé allí y les hice saber en silencio que entendía, que había recibido lo que intentaron darme, que había tardado 20 años, que el mensaje finalmente había llegado. Y conduje a casa, aparqué en mi entrada, miré mi casa con la luz del porche encendida y entré. El lunes se acercaba, y yo estaba lista. Lunes por la mañana, 27 de noviembre de 2023. Me tomé el día libre en el trabajo. Le dije a mi supervisora en Brennan y Whitmore que tenía un asunto legal personal que atender, y ella lo aprobó sin preguntas. No había tomado un día personal en más de 8 meses. Me lo había ganado. A las 9, conduje a la oficina de Kendrick Sable y Asociados en Waterloo. Era una firma modesta, no una de las grandes firmas del centro con paredes de cristal y sillas de cuero, sino un sólido edificio de ladrillo de 2 pisos en Commercial Street con reputación de buen trabajo. Raquel me recibió en el estacionamiento. Vestía su ropa de trabajo, un blazer negro y pantalones de vestir, y me acompañó adentro. El señor Solís era un hombre de unos 60 años con cabello gris, gafas con montura de alambre y una voz tranquila que inmediatamente me hizo sentir que estaba en buenas manos.
Me estrechó la mano, me pidió que me sentara y abrió la carpeta que yo había traído. Ya tenía copias de la mayoría de los documentos porque Raquel le había informado, pero quería revisar todo en mi presencia. Pasó 45 minutos leyendo, deteniéndose ocasionalmente para hacerme una pregunta. Preguntó cuándo había comprado la casa. Preguntó si mi padre alguna vez había discutido la tierra conmigo. Preguntó si alguna vez había recibido alguna notificación, formal o informal, de que la tierra estaba en disputa. Respondí a cada pregunta con honestidad. No, mi padre nunca me había hablado de la tierra. No, nunca había recibido ninguna notificación. La primera vez que supe de algún problema fue el día de Acción de Gracias en mi propia mesa cuando mi padre me deslizó un trozo de papel y me dijo que me fuera. El señor Solís se quitó las gafas, las limpió con un paño y se las volvió a poner. Luego dijo, señorita Gómez, su abuelo era un hombre inteligente. Este fideicomiso es hermético. La enmienda fue debidamente presentada, debidamente registrada y debidamente testificada. La designación de beneficiario es inequívoca. El lote en 412 Renfield Lane le pertenece a usted. Exhalé tan fuerte que me sentí mareada. Hay algunas cosas que debemos hacer, continuó. Primero, voy a presentar una acción de título tranquilo en su nombre. Este es un procedimiento legal que confirmará formalmente su propiedad del lote y eliminará cualquier gravamen sobre el título. Segundo, voy a contactar a su padre o a su abogado, si tiene uno, e informarle que cualquier intento de presentar un desalojo será recibido con una impugnación legal inmediata y una posible contrademanda por acoso y fraude. ¿Fraude?, dije. Si su padre estaba al tanto de la enmienda del fideicomiso, lo cual el acuse de recibo de correo certificado sugiere fuertemente, entonces presentar un aviso de desalojo basado en un reclamo que sabía que era inválido podría constituir fraude. Como mínimo, es una acción legal de mala fe, y como máximo, es un asunto penal. Me quedé con eso por un momento. Mi padre potencialmente enfrentando cargos criminales. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. El hombre que solía llevarme en sus hombros en la feria del condado cuando era pequeña, antes de Daniel. Antes de que todo cambiara. No quiero presentar cargos, dije. El señor Solís asintió. Ese es su derecho y no tenemos que tomar esa decisión ahora. Pero la amenaza de ello será suficiente para detener cualquier presentación en seco. Redactó una carta esa mañana. Estaba dirigida a Roberto Ernesto Gómez en la dirección de mis padres en Sycamore Drive. La carta declaraba que Aurora María Gómez era la beneficiaria legal del lote en 412 Renfield Lane bajo el fideicomiso de tierras familiar Ofelia Gómez. Que cualquier solicitud de desalojo sería impugnada y desestimada, y que otros intentos de desplazar al ocupante legítimo de la propiedad podrían resultar en responsabilidad civil y penal. La carta era firme pero profesional. Incluía copias del documento del fideicomiso, la enmienda de escritura y el acuse de recibo de correo certificado. El señor Solís preguntó si quería que se enviara por correo ordinario o correo certificado. Dije certificado. Quería una firma. Quería pruebas. Quería hacer exactamente lo que mi abuelo había hecho 20 años atrás. Dejar un registro que no pudiera ser ignorado o ocultado. La carta fue enviada a las 11:30 de esa mañana desde la oficina de correos de Waterloo. En el viaje a casa, Raquel estaba sentada en el asiento del pasajero y ambas estuvimos en silencio por un tiempo y ella dijo, ¿cómo te sientes? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Siento como si hubiera estado cargando una roca en mi pecho durante 20 años y alguien me acaba de ayudar a dejarla. Raquel sonrió. Bien. Pero también me siento triste, dije. Porque esto significa que mis padres eligieron esto. Eligieron esconder lo que hizo mi abuelo. Eligieron a Daniel. Eligieron venir a mi casa e intentar quitármela. Y ningún documento legal cambia el hecho de que mis propios padres preferirían verme sin hogar que incomodar a mi hermano. Raquel no discutió conmigo. No intentó endulzarlo. Simplemente dijo, tienes razón. Y eso es algo que tendrás que lamentar. Pero lamentar no significa que seas débil. Significa que eres honesta. Cuando llegué a casa, me senté en mi porche durante mucho tiempo. Hacía frío y podía ver mi aliento en el aire,
pero no entré. Miré la casa de al lado donde vivía Raquel y sentí una gratitud tan profunda que casi dolía. Esta mujer que no tenía ninguna obligación conmigo, que no me debía nada, había pasado 3 meses de su propio tiempo protegiéndome. Había hecho lo que mis padres deberían haber hecho. Me había cuidado. Alrededor de las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Era mi madre. Casi no respondí, pero algo en mí, esa parte obstinada que sigue buscando, me hizo contestar. Aurora, dijo. Su voz era tensa. Tu padre acaba de recibir una llamada de un abogado. El señor Solís, dije. ¿Contrataste a un abogado? ¿Lo hice? Hubo una pausa y mi madre dijo, no puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento. Luego dije, no puedo creer que firmaras esa carta en 2003 y nunca me lo dijeras. La línea quedó en silencio. Silencio sepulcral durante 5 segundos completos. Mi madre no dijo nada. Luego colgó. Dejé mi teléfono en la barandilla del porche y observé cómo el sol se movía detrás de las nubes. El aire olía a tierra fría y a humo de leña de un vecino quemando hojas. En algún lugar de la calle, un perro ladró. Entré, cerré la puerta con llave y empecé a preparar la cena solo para mí. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. La carta certificada llegó a la casa de mis padres el miércoles, 29 de noviembre. Lo sé porque el número de seguimiento mostraba que fue firmada a las 10:14 de la mañana. La firma en la tarjeta de acuse de recibo era la misma letra que había firmado la carta en 2003. Mi madre. Durante 2 días después de eso no supe nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni visitas. El silencio era pesado, pero lo prefería a la alternativa. Fui a trabajar. Volví a casa. Cené en mi mesa. La misma mesa donde mi padre había intentado quitarme la vida. Dejé el centro de mesa, el trigo seco y las velas Borgoña, porque me negaba a que Acción de Gracias se arruinara. Seguía siendo mi festividad. Seguía siendo mi hogar. El viernes, 1 de diciembre, Raquel llamó a mi puerta a las 7 de la tarde. Tenía una expresión en la cara que había aprendido a reconocer en 3 años de amistad. Era la expresión que ponía cuando tenía algo importante que decir y elegía sus palabras cuidadosamente. Tu hermano vino a mi puerta hace aproximadamente 1 hora, dijo. Parpadeé. ¿Daniel vino a tu casa? Sí, lo hizo. Tocó a mi puerta y preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que podía hablar en el porche. No iba a dejarlo entrar. ¿Qué quería? Raquel se sentó en mi sofá y se cruzó de brazos. Dijo que quería que te convenciera de que retiraras la acción legal. Dijo, tus padres están molestos. Dijo, tu padre no está durmiendo. Dijo, tu madre ha estado llorando. Dijo, la familia se está desmoronando, y es tu culpa. ¿Mi culpa? Dije secamente. Sus palabras exactas fueron, Aurora está destrozando esta familia por un pedazo de tierra. Cerré los ojos. Un pedazo de tierra, así era como mi hermano llamaba a la tierra que mi abuelo había apartado para protegerme. Un pedazo de tierra. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Le dije que Aurora no empezó esto. Le dije que su padre entró en la casa de su propia hija en un día festivo y le entregó un aviso de desalojo fraudulento. Le dije que si alguien estaba destrozando la familia, eran las personas que intentaron robar el hogar de su propio hijo. Y le dije que si volvía a mi puerta a entregar mensajes para sus padres, lo consideraría acoso. Raquel, le interrumpí. No voy a andarme con rodeos al respecto. Tu hermano es un hombre de 28 años que nunca ha asumido la responsabilidad de una sola cosa en su vida. No vino a mi puerta porque le importara la familia. Vino porque quiere una casa gratis y sus padres le dijeron que presionara a tu amiga. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Que saber que algo es verdad y sentir el dolor de ello son 2 cosas muy diferentes. Ese fin de semana, tomé una decisión. Iba a escribir una carta. No una legal, una personal.
Iba a escribir a mis padres y decir todo lo que nunca había podido decir en voz alta. Me senté en la mesa de mi cocina el sábado por la mañana con un bolígrafo y un bloc de papel. Tardé 4 horas en escribir 2 páginas. Taché frases. Volví a empezar. Lloré sobre el papel y tuve que esperar a que la tinta se secara. Pero cuando terminé, tenía algo honesto. La carta comenzaba con mis recuerdos más antiguos de sentirme invisible. Las fiestas de cumpleaños donde Daniel recibía la atención y yo un regalo de última hora. Las obras escolares donde mis padres se sentaban en primera fila para Daniel y se olvidaban de venir por mí. La vez que me gradué de la universidad y mi padre pasó la cena hablando del nuevo motor del camión de Daniel. La vez que mi madre me dijo, sin crueldad pero sin cuidado, que se sintió completa cuando Daniel nació. Escribí sobre el dinero que le había prestado a Daniel. Los $3.000 que nunca fueron devueltos. Los $800 antes de eso para la reparación de su coche. Los incontables pequeños préstamos que se sumaron a un patrón de ser utilizada. Escribí sobre las navidades donde Daniel recibía nuevos aparatos electrónicos. Y yo recibía tarjetas de regalo para tiendas donde no compraba. Escribí sobre la vez que le pedí ayuda a mi padre para colgar un ventilador de techo y él dijo que estaba ocupado, pero luego condujo al apartamento de Daniel la misma tarde para ayudarle a montar un armazón de cama. Escribí sobre el aviso de desalojo de Acción de Gracias. Escribí sobre la sonrisa en el rostro de mi madre. Escribí sobre el encogimiento de hombros de Daniel. Escribí sobre la grieta que sentí dentro de mí cuando me di cuenta de que mis propios padres habían venido a mi casa no para compartir una comida conmigo, sino para quitarme el techo de encima. Y luego escribí sobre mi abuelo. Escribí sobre el fideicomiso. Escribí sobre la carta que dejó a su abogado. La que decía que cada niño merece ser visto. Escribí que mi abuelo había hecho en la muerte lo que mis padres no pudieron hacer en la vida. Me había amado lo suficiente como para protegerme. Terminé la carta con una frase: no voy a renunciar a mi hogar y no voy a renunciar a mí misma. Envié la carta por correo el lunes, 4 de diciembre. Correo estándar, sin seguimiento, sin firma requerida. No necesitaba pruebas de que la recibieron. Solo necesitaba saber que la había enviado. La respuesta llegó 3 días después, no por correo, no por teléfono, sino por visita. El jueves por la noche, 7 de diciembre, exactamente una semana antes de que el plazo original de 7 días hubiera expirado, mis padres aparecieron en mi puerta principal. Ambos, sin Daniel. Los vi a través de la mirilla. Mi padre estaba de pie ligeramente detrás de mi madre, con las manos en los bolsillos. Mi madre sostenía su bolso contra su pecho como un escudo. Parecían más pequeños de lo que recordaba. Más viejos. Mi padre tenía ojeras. Mi madre parecía no haber dormido en días. Abrí la puerta. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre. Me hice a un lado y los dejé entrar. Se sentaron en mi sofá. Yo me senté en la silla frente a ellos. No ofrecí café. No ofrecí agua. No hice charla trivial. Mi padre habló primero. Su voz era áspera. Recibimos tu carta. Está bien, Aurora. Yo no sabía lo del fideicomiso. Lo miré fijamente. El acuse de recibo de correo certificado dice lo contrario. Tu madre firmó esa carta. Nunca la vi. Me giré hacia mi madre. Estaba mirando sus manos. Sus dedos retorcían la correa de su bolso una y otra vez. Mamá, dije. ¿Firmaste la carta en 2003? No respondió durante mucho tiempo. El silencio se estiró tan fino que pude sentirlo tirando de los bordes de la habitación. Luego dijo, sí. ¿La leíste? Sí. ¿Se lo dijiste a papá? Otra pausa. Más larga esta vez. Luego, no. Mi padre se giró para mirarla. La expresión en su rostro era algo que nunca antes había visto. No ira, no sorpresa, algo más profundo. Traición. Carmen, dijo. Tú lo sabías. Mi madre apretó los labios y no dijo nada. La habitación estaba tan silenciosa.
Pude escuchar el zumbido del horno en el sótano. Mi padre se sentó en mi sofá mirando a mi madre como si estuviera viendo a una extraña. Sus manos ya no estaban en sus bolsillos. Agarraban sus rodillas, con los nudillos blancos. La forma en que un hombre se agarra cuando siente que el suelo se mueve bajo sus pies. «Firmaste esa carta», dijo. «Hace 20 años, y nunca me lo dijiste». Mi madre seguía sin levantar la vista de sus manos. La correa de su bolso estaba tan fuertemente retorcida alrededor de sus dedos que las puntas se estaban poniendo rosadas. «Carmen», dijo mi padre de nuevo. «Respóndeme». Finalmente levantó la vista. No a él, a mí. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Todavía no. Me miró de la misma manera que una persona mira la evidencia de su propio fracaso, la prueba visible e innegable de algo que había pasado 2 décadas fingiendo que no existía. Leí la carta, dijo en voz baja. Era del condado. Decía que tu abuelo había modificado la escritura. Decía que 5 lotes habían sido segregados de la parcela y puestos en un fideicomiso. Decía que Aurora estaba nombrada en uno de ellos. «¿Y la escondiste?», dije. «No la escondí. Simplemente la guardé. No pensé que importara en ese momento. Daniel tenía solo 8 años. Aurora, tú tenías 12. Tu abuelo estaba envejeciendo, y pensé que tal vez no estaba pensando con claridad. Estaba pensando más claramente que cualquiera en esta familia», dije. Mi madre se encogió. Fue pequeño, solo un endurecimiento alrededor de sus ojos, pero lo vi. Había pasado toda mi vida estudiando las microexpresiones de mi madre, tratando de descifrar si estaba complacida o decepcionada, si me había ganado un momento de calidez u otro desprecio frío. Conocía cada tic, cada pausa, cada parpadeo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó mi padre. Su voz era baja, no agresiva, herida. Fui a esa mesa en acción de gracias, pensando que tenía derecho a presentar ese aviso. Me senté frente a mi propia hija y le entregué un documento basado en información que creía que era precisa. «Y tú me dejaste hacerlo sabiendo que estaba mal». Mi madre cerró los ojos. «Olvidé la carta, Roberto. Juro que la olvidé. Fue hace 20 años. La puse en un cajón y la olvidé». «No la olvidaste», dije. «Elegiste no recordarla. Hay una diferencia». Abrió los ojos y me miró. Por primera vez en mi vida, vi algo en el rostro de mi madre que nunca había visto dirigido a mí: vergüenza. Mi padre se levantó del sofá. Caminó hacia la ventana y miró la calle oscura. Sus reflejos le devolvían la mirada, y pude ver su mandíbula apretada como si estuviera masticando palabras que no sabía cómo decir. «Te debo una disculpa, Aurora», dijo sin darse la vuelta. «Lo que hice en acción de gracias estuvo mal. No debí haber traído ese aviso a tu mesa. No debí haberlo hecho en una festividad. Y debí haber verificado mi reclamo antes de poner la pluma sobre el papel. Esperé. No dije está bien. No dije te perdono. Esperé porque necesitaba escuchar más que una disculpa logística. Necesitaba escucharlo reconocer el daño más profundo». Se giró desde la ventana. «Pero también necesito ser honesto contigo sobre algo. Incluso si el problema de la tierra no hubiera sido un factor, me equivoqué de una manera más grande. Te he tratado diferente a tu hermano. Le he dado a Daniel cosas que no te di a ti. Me he presentado para él de maneras que no me presenté para ti. Y no tengo una buena excusa para eso». Sentí que se me apretaba la garganta. Escuchar esas palabras de mi padre fue como escuchar un sonido que había estado esforzándome por escuchar toda mi vida. Una frecuencia que casi me había convencido de que no existía. «Tu carta», dijo. «La que enviaste, la leí 3 veces. Y cada vez me sentía peor porque todo lo que escribiste era verdad, cada una de sus palabras». Se sentó de nuevo, pero no en el sofá junto a mi madre. Se sentó en la otra silla, la que estaba junto a la estantería. La distancia entre mis padres en los muebles se sintió simbólica. «No sé cuándo empezó», dijo. «El favoritismo, creo que tal vez siempre estuvo ahí, y simplemente nunca lo examiné.
Daniel era fácil. Era el tipo de niño que me seguía, quería hacer todo lo que yo hacía. Y tú eras diferente. Eras independiente. No me necesitabas de la misma manera. Así que me dije a mí mismo que estabas bien. Me dije a mí mismo que no necesitabas tanto. Te necesitaba, dije. Simplemente dejé de pedirlo. La habitación estaba pesada con todo lo no dicho durante 32 años. Mi madre lloraba ahora, en silencio, las lágrimas corrían por su rostro y goteaban sobre su bolso. Mi padre estaba sentado con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo. No me sentía triunfante. No me sentía reivindicada. Me sentía exhausta. Exhausta de llevar el peso de mi propia familia. Exhausta de ser la que siempre buscaba y nunca recibía. Exhausta del esfuerzo de demostrar una y otra vez que merecía un asiento en mi propia mesa. Necesito que ambos entiendan algo, dije. Esta casa es mía. La tierra es mía. Mi abuelo se aseguró de eso porque pudo ver lo que estaba sucediendo y no confió en ustedes para que me trataran justamente. Y tenía razón. Ninguno de los dos discutió. No voy a presentar cargos contra papá por el aviso de desalojo. No voy a seguir adelante con el reclamo de fraude. El señor Solís me ha aconsejado que tengo el derecho de hacerlo, pero elijo no hacerlo porque no quiero destruir esta familia. Solo quiero que me traten como si perteneciera a ella. Mi padre asintió lentamente. Mi madre se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero necesito algo de ambos, continué. Necesito que le digan a Daniel que no va a tener esta casa. Necesito que dejen de habilitarlo. Tiene 28 años y nunca ha resuelto un solo problema por sí mismo porque ustedes siempre los han resuelto por él. Y necesito que dejen de tratarme como a la hija de sobra. Soy su hija. No soy la segunda mejor. No soy el plan de respaldo. Soy su hija. Mi madre se levantó. Caminó hacia mí y se detuvo a unos 60 centímetros. Su cara era un desastre de lágrimas y máscara de pestañas corrida. Abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. Lo siento, Aurora, dijo, por todo. Por la carta que escondí, por las cosas que dije, por la forma en que te hice sentir. Lo siento. La miré y vi a la mujer que me había dicho que se sentía completa cuando Daniel nació. Vi a la mujer que había sonreído cuando dijo que tenía 7 días. Vi a la mujer que había firmado una carta que estaba destinada a protegerme y la había enterrado en un cajón. Pero también vi a mi madre. La mujer que me enseñó a trenzarme el cabello. La mujer que me llevó a mi primer día de universidad y lloró en el estacionamiento. La mujer que, debajo de todo el favoritismo y el abandono, seguía siendo alguien a quien amaba. Te escucho, dije. Pero no estoy lista para decir que está bien porque no está bien. Todavía no. Ella asintió. Entendió. O al menos estaba empezando a entender. Se fueron esa noche a las 9:15. Mi padre me estrechó la mano en la puerta, algo que nunca había hecho antes. Se sintió extraño, formal, como un contrato que se firma entre dos personas que están empezando de cero. Mi madre me abrazó. La dejé. Pero no le devolví el abrazo. No porque la estuviera castigando, sino porque mi cuerpo simplemente no estaba listo. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me quedé en mi pasillo respirando. Luego caminé hacia la puerta trasera, la abrí y salí al porche. Raquel estaba sentada en su propio porche envuelta en una manta con Bruno a sus pies. ¿Se fueron?, preguntó. Se fueron. ¿Cómo estás? Lo pensé. Realmente lo pensé. Y luego dije, estoy de pie. Raquel sonrió. Entonces eso es suficiente por esta noche. Diciembre avanzó como siempre lo hace el invierno en Iowa, lento, frío y deliberado. La acción de título tranquilo presentada por el señor Solís se procesó más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Para el 18 de diciembre, el tribunal había revisado los documentos del fideicomiso, confirmado la validez del fideicomiso de tierras familiar Ofelia Gómez y emitido un fallo que declaraba que el lote en 412 Renfield Lane era legal y exclusivamente propiedad de Aurora María Gómez.
El tribunal también señaló que el informe de título original de la compra de mi casa en 2020 había contenido un error y recomendó que la compañía de títulos revisara sus procedimientos de búsqueda. Recibí el fallo oficial por correo el 20 de diciembre. Lo sostuve en mis manos y lo leí de pie en mi cocina junto a la estufa donde había cocinado el pavó de Acción de Gracias semanas antes. El documento tenía 3 páginas de lenguaje legal, pero la frase que importaba estaba en la página 2. Por el presente, el tribunal confirma que el lote aquí descrito, comúnmente conocido como 412 Renfield Lane, Cedar Falls, Iowa, es propiedad de Aurora María Gómez como beneficiaria designada del Fideicomiso de Tierras Familiar Ofelia Gómez. Y todas las reclamaciones en competencia quedan desestimadas por el presente. Dejé el documento y coloqué ambas manos sobre la encimera. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era regular. No temblaba ni lloraba ni celebraba. Simplemente estaba de pie en mi cocina, en mi casa, en mi tierra y sintiendo la solidez de todo bajo mis pies. Esa noche, volví a conducir hasta el cementerio de Jessup. Llevé un pequeño ramo de acebo de invierno y lo coloqué entre las lápidas de mis abuelos. Me quedé allí en el frío y hablé en voz alta por primera vez desde que había visitado. Abuelo Ernesto, dije. Funcionó. El fideicomiso se mantuvo. La tierra es mía, y quiero que sepas que voy a cuidarla. Voy a cuidarme a mí misma. El viento soplaba sobre el paisaje plano de Iowa, trayendo el olor a campos helados y humo de leña distante. Me quedé allí hasta que mis dedos se entumecieron y luego conduje a casa. La Navidad de 2023 fue tranquila. No fui a casa de mis padres. No estaba lista y ellos no lo pidieron. Mi madre me envió una tarjeta por correo. Dentro, con su letra, había escrito: estoy trabajando para mejorar. ¿Te quiero? Era la primera vez en años que un mensaje de mi madre me hacía sentir algo más que insuficiencia. Mi padre me llamó la mañana de Navidad. La conversación fue corta, unos 5 minutos. Me deseó una feliz Navidad. Me preguntó cómo estaba. Me dijo que había empezado a ver a un consejero, algo que nunca había imaginado que mi padre hiciera. Dijo que el consejero le había pedido que hiciera una lista de cada vez que me había tratado de manera diferente a Daniel. Y dijo que la lista era más larga de lo que esperaba. No lloró por teléfono, pero su voz se quebró 2 veces. Daniel no llamó. Daniel no envió mensajes de texto. No me sorprendió. En enero, Raquel me dijo que Daniel había pasado de nuevo por su casa, esta vez para disculparse por la visita de diciembre. Dijo que parecía genuino, o al menos tan genuino como Daniel era capaz de ser. Le dijo a Raquel que había encontrado un apartamento en Evansdale y que se mudaría a finales de mes. Dijo que sus padres le estaban ayudando con el depósito, lo cual me pareció bien. Si querían ayudar a Daniel, podían ayudar a Daniel. Simplemente ya no quería que fuera a mi costa. En febrero, recibí una carta de la compañía de títulos que había gestionado la compra original de mi casa. La carta reconocía el error en su búsqueda de título, se disculpaba por el descuido y ofrecía un reembolso de la prima del seguro de título que había pagado al cierre, que era de unos $1,200. No era mucho, pero era responsabilidad, y lo agradecí. En marzo, hice algo en lo que había estado pensando durante meses. Fui a un centro de jardinería local y compré un joven árbol de magnolia. Las magnolias no crecen fácilmente en Iowa. Necesitan protección del viento y el frío. Tardan años en establecerse, pero cuando florecen, son los árboles más hermosos que jamás verás, todos blancos y rosados contra el cielo gris. Planté la magnolia en mi jardín delantero, justo en el centro del lote que mi abuelo había apartado para mí. La llamé Ofelia en honor a mi abuela. Cada mañana la miraba por la ventana y pensaba en las raíces, en las cosas que crecen lentamente, en lo que significa permanecer en un lugar y negarse a ser movida. Llegó la primavera, la nieve se derritió. Los huertos que había construido en el patio trasero comenzaron a cobrar vida de nuevo. Planté tomates, pimientos, albahaca y girasoles. Raquel me ayudó a construir un pequeño enrejado para las judías trepadoras. Bruno se tumbó en el césped entre nuestros jardines y nos observó trabajar, con su cola golpeando el suelo. Un sábado de abril, estaba arrodillada en la tierra, plantando caléndulas a lo largo del camino de entrada, cuando un coche se detuvo en la acera.
Era mi padre. Salió solo, vistiendo jeans y una franela, y caminó por el sendero. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Lo miré. Su rostro era diferente al que había tenido en Acción de Gracias. La dureza había desaparecido. En su lugar había algo más suave, algo que parecía un hombre tratando de aprender un nuevo idioma a los 63 años. Podría usar una mano con el enrejado de atrás, dije. Él asintió. Le entregué un par de guantes. Caminamos juntos al patio trasero. No hablamos mucho mientras trabajábamos. Él sostuvo los postes mientras yo martillaba. Él llevó las bolsas de tierra que le indicaba. No comentó sobre mi técnica ni me dijo que lo estaba haciendo mal. Simplemente trabajó a mi lado en silencio, constantemente, como me imaginaba que había trabajado junto a su propio padre décadas atrás. Cuando terminamos, se paró al borde del jardín y miró las hileras de tierra, ordenadas y oscuras y llenas de promesas. Hiciste un buen trabajo con este lugar, Aurora, dijo. Era la primera vez que mi padre me decía que había hecho un buen trabajo con algo. No lloré. Simplemente dije, gracias, papá. Se fue una hora después. No me abrazó, pero me apretó el hombro al pasar, y fue suficiente por ahora. Fue suficiente. Para el verano, una paz cautelosa se había instalado en mi familia. No era el tipo de paz que viene de la resolución. Era el tipo que viene de la honestidad. Las heridas aún estaban abiertas. Las cicatrices aún se estaban formando, pero ya no fingíamos que no existían. Mi madre empezó a llamarme una vez a la semana. Las llamadas eran cortas al principio, incómodas, como dos personas reaprendiendo a tener una conversación, pero con el tiempo se hicieron más largas. Preguntaba por mi jardín. Preguntaba por el trabajo. Preguntaba por Raquel. Me hablaba del libro que estaba leyendo, del paseo que dio esa mañana, de la receta que probó y que salió mal. Cosas normales, cosas pequeñas, el tipo de cosas que las madres y las hijas se supone que comparten. Daniel permaneció distante, pero estaba aprendiendo a aceptar que no podía obligar a mi hermano a madurar. No podía obligarlo a verme. Todo lo que podía hacer era permanecer en mi propia vida, en mi propio terreno, y dejar que viniera a mí si y cuando estuviera listo. Raquel y yo continuamos como siempre. Conversaciones en el porche trasero, té helado en verano, sopa en invierno, Bruno corriendo entre nuestros patios, la amistad más sólida que jamás había conocido. En octubre de 2024, casi un año después de Acción de Gracias que casi me cuesta todo. Raquel y yo estábamos sentadas en mi porche trasero viendo la puesta de sol. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura, y el aire olía a hojas caídas y a las últimas flores de la temporada. Aurora, dijo Raquel, ¿recuerdas lo que te dije hace años sobre la gente que se supone que te quiere más, que no deberían ser los que te hagan sentir más pequeña? Sí, dije. Asintió. ¿Todavía te sientes pequeña? Lo pensé. Miré mi jardín, el enrejado que construimos, el árbol de magnolia en el jardín delantero que había sobrevivido a su primer invierno en Iowa. Miré mi casa, las ventanas que había lavado, el porche que había pintado, la puerta que había cerrado y abierto 1000 veces. No, dije, me siento como yo misma. Raquel sonrió. Bien. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Acción de Gracias de 2024 llegó en un día frío y despejado. El cielo era de un azul intenso de noviembre, del tipo que solo Iowa parece producir, amplio y abierto e interminable. Me desperté a las 5:30 de nuevo, la misma hora en que me había despertado el año anterior. Pero esta vez, la sensación en mi pecho era diferente. No había ansiedad, ninguna necesidad desesperada de demostrar algo, solo una tranquila y asentada sensación de propósito. Hice el pavó de la misma manera que lo había hecho el año anterior, en salmuera seca, frotado con mantequilla y hierbas, asado lentamente en la misma sartén. Hice el relleno de mi abuela Ofelia. Horneé los pasteles. Puse la mesa. Pero este año había 6 puestos en lugar de 4. Uno para mí, uno para mi padre, uno para mi madre, uno para Daniel, quien me había llamado en septiembre por primera vez en 10 meses y preguntó con una voz que apenas reconocí si podía venir a Acción de Gracias. Uno para Raquel y uno para Bruno,
quien tuvo su propio plato en el suelo junto a la mesa del comedor porque Raquel insistió en que de lo contrario se sentiría excluido. Había pensado mucho sobre si invitar a mi familia de nuevo. Después de todo lo que había sucedido, después del aviso de desalojo y la carta oculta y los meses de silencio y lenta reconstrucción, tenía todo el derecho a cerrar mi puerta permanentemente. Nadie me habría culpado. Raquel no me habría culpado. El señor Solís no me habría culpado. Yo no me habría culpado a mí misma. Pero esto es lo que he aprendido sobre los límites. Los límites no son muros. No son castigos. No son armas. Los límites son las líneas que trazas para proteger las cosas que más importan. Y a veces las cosas que más importan incluyen la posibilidad de crecimiento. No invité a mi familia porque hubiera olvidado lo que hicieron. Los invité porque había decidido lo que estaba dispuesta a aceptar en el futuro. Y ahora era lo suficientemente fuerte como para hacerlo cumplir. Mis padres llegaron a la 1 en punto. Mi padre vestía una camisa de botones, la más bonita que le había visto usar fuera de la iglesia. Mi madre llevaba un plato. Había hecho su propia receta, una cazuela de brócoli y arroz que solía hacer cuando yo era niña. Me la entregó en la puerta y dijo, pensé que quizás querrías esto. Solías amarla cuando eras pequeña. Tomé el plato y la miré. Se acordaba. Se acordaba de que solía amarla. Ese pequeño acto de memoria, de verme en el pasado y conectarlo con el presente, significaba más de lo que probablemente sabía. Daniel llegó 20 minutos después. Llevaba ropa limpia. Su cabello estaba peinado. Trajo una botella de sidra espumosa, la misma que yo había comprado el año anterior. Se paró en mi puerta y me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era culpa exactamente. Era conciencia. La lenta e incómoda conciencia de una persona que está comenzando a comprender el peso de su propia historia. Feliz día de Acción de Gracias, Aurora, dijo. Feliz día de Acción de Gracias, Daniel. Entró y miró a su alrededor. Miró la mesa, el centro de mesa, la comida, y luego dijo en voz baja, haces todo esto tú misma cada año. Cada año, dije. Él asintió. No dijo nada más, pero pude ver algo cambiando detrás de sus ojos. Una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su propia responsabilidad. Todavía no era suficiente, pero era un comienzo. Raquel llegó última con Bruno con una correa y un plato de hummus de ajo asado en la otra mano. Entró y Bruno inmediatamente fue a investigar el pavó en la encimera. Raquel lo jaló hacia atrás riendo y dejó el hummus sobre la mesa. La misma receta del año pasado, me dijo con un guiño. Nos sentamos todos alrededor de la misma mesa donde exactamente un año antes mi padre había deslizado un aviso de desalojo sobre el mantel y mi madre había sonreído y dicho 7 días. Las mismas sillas, las mismas servilletas, las mismas velas, pero todo era diferente. Dije unas pocas palabras de agradecimiento antes de comer. Agradecí a Dios por la comida. Le agradecí a Raquel por ser el tipo de amiga que la mayoría de la gente solo sueña con tener. Agradecí a mi abuelo Ernesto y a mi abuela Ofelia por el amor que me dieron tanto en vida como más allá de ella. Y agradecí a mis padres, no por el dolor, sino por estar dispuestos a sentarse en esta mesa de nuevo e intentarlo. Mi padre se aclaró la garganta. Me tensé por un momento, un reflejo del año anterior. Pero no metió la mano en el bolsillo. No sacó un documento. En cambio, dijo, Aurora, quiero decir algo delante de todos. La mesa quedó en silencio. Hace un año, me senté en esta silla e hice algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. Entré en tu casa e intenté quitártela. Lo hice porque pensé que la tierra era mía y pensé que tenía el derecho. Pero incluso si la tierra hubiera sido mía, lo que hice estuvo mal. Un padre no le quita a su hijo. Un padre da. Hizo una pausa. Su mandíbula estaba tensa, pero continuó. Tu abuelo intentó decírmelo. Intentó hablarme sobre cómo te estaba tratando, y yo no quise escuchar. Pensé que sabía más. No fue así. Ernesto era un hombre más inteligente que yo, y te amó lo suficiente como para hacer lo que yo debía haber hecho. Él te protegió. Me miró directamente.
Lo siento, Aurora. Lo siento por Acción de Gracias del año pasado. Lo siento por los años anteriores a eso. Lo siento por todos los juegos tuyos que me perdí. Todos los hitos que pasé por alto, todas las veces que me presenté para Daniel y me olvidé de ti. Te merecías algo mejor. Te merecías un padre que te viera. Y voy a pasar el tiempo que me quede tratando de ser eso. La mesa estaba en silencio. Mi madre lloraba en voz baja. Daniel miraba su plato. Raquel tenía la mano en la espalda de Bruno, acariciando su pelaje con un ritmo constante. Miré a mi padre, el hombre que una vez me había llevado en sus hombros en la feria del condado. El hombre que me había enseñado a andar en bicicleta en la entrada de Sycamore Drive. El hombre que durante décadas había dado lo mejor de sí a otra persona y a mí me había dejado el resto. Gracias, papá, dije. Necesitaba escuchar eso. Asintió. Y por primera vez en mi memoria, vi lágrimas en los ojos de mi padre. Comimos. Pasamos los platos alrededor de la mesa. Hablamos, no de tierras o abogados o documentos fiduciarios. Hablamos del clima, del jardín, del árbol de magnolia que había sobrevivido otra temporada de Iowa. Hablamos de la receta del relleno de Ofelia y cómo la había sacado de la tarjeta de recetas en la caja de madera sobre el refrigerador. Mi madre dijo que recordaba esa caja. Dijo que Ofelia solía tenerla en la encimera de la cocina de la granja en Jessup y que cuando Ofelia estaba viva, solía sacar una tarjeta de recetas cada domingo por la mañana y decidir qué hacer para la cena esa semana. Fue un pequeño recuerdo, uno ordinario, pero nos conectó con algo más grande que nosotros mismos. Nos conectó con la mujer cuyo nombre estaba en el fideicomiso que salvó mi hogar. La mujer cuyo amor era, como decía su lápida, la tierra sobre la que nos apoyábamos. Después de la cena, mientras mis padres y Daniel estaban en la sala de estar, salí al porche trasero con Raquel. El aire de la noche era agudo y frío, y las estrellas brillaban, más de las que se podían contar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Raquel. La misma pregunta que siempre hacía, la pregunta que nunca envejecía porque la respuesta seguía cambiando. Me siento agradecida, dije, por esta casa, por ese árbol, por mi abuelo y por ti, Raquel. Especialmente por ti. Ella me dio un pequeño golpe con el hombro. Lo habrías descubierto tarde o temprano. Quizás. Pero tú te aseguraste de que no tuviera que hacerlo sola. Nos quedamos allí un rato, mirando las estrellas, escuchando el sonido de las voces dentro de mi casa. Voces que por primera vez sonaban como si pertenecieran. No voy a fingir que todo es perfecto ahora. Mi relación con mis padres aún está sanando. Mi relación con Daniel sigue siendo mayormente superficial. Hay conversaciones que aún no hemos tenido y heridas que no han cicatrizado del todo. Pero ya no espero que mi familia me valide antes de permitirme sentirme completa. Encontré esa plenitud por mi cuenta, en el trabajo de mis manos, en la tierra de mi jardín, en las raíces de un árbol de magnolia llamado Ofelia. Si algo he aprendido de Acción de Gracias que casi me quita todo, es esto: las personas que se supone que te aman no siempre lo hacen bien. A veces lo hacen catastróficamente mal. Pero eso no significa que seas indigna de amor. Significa que tienes que aprender a amarte con la suficiente fiereza como para establecer límites, para mantener tu posición y para no aceptar nada menos de lo que mereces. Mi abuelo me vio cuando nadie más lo hizo. Raquel se mantuvo a mi lado cuando nadie más lo haría. Y yo, Aurora Gómez, de 32 años, de pie en una tierra que siempre fue mía, finalmente aprendí a verme a mí misma.